Quiero hablarles del tema que he titulado La espiritualidad en esta última hora. La espiritualidad en esta última hora. Hay principios permanentes e inalterables en relación con la vida cristiana. Esos principios debemos conocerlos e introducirlos en nuestras convicciones, y sólo así seremos lo que Dios desea que seamos, y sólo así viviremos en la dimensión que Dios desea que vivamos, en la dimensión del Espíritu. Si vivís por el Espíritu, andad también en el Espíritu. Ese es el deseo de Dios para este tiempo. Aunque nos movemos en la hora undécima, es decir, en el declinar del día de la gracia, hay algo de lo que la iglesia no puede prescindir, pues es parte esencial de ella, y me refiero a la verdadera espiritualidad. Y me preocupa que al no tener un concepto adecuado y claro de lo que es la verdadera espiritualidad del cristiano, esta última hora no se viva en la dimensión correcta, la del Espíritu, y nos perdamos la bendición de explotar al máximo el potencial de ser hijos de Dios y el poder hacer la obra de Dios sin las limitaciones que nos impone el hombre natural. Esta última hora que vivimos tiene unas características muy propias. Todo se rige por una caótica situación o una caótica ética situacional. En mi tierra lo decimos de esta manera: al ritmo que me toquen bailo. Es decir, si me tocó echar mentiras, echo mentiras. Si me tocó sobornar, soborno. Si tuve que ser hipócrita, soy hipócrita. Si tengo que actuar con astucia, lo hago. Eso se llama la ética situacional, y es la que está dominando el proceder de este mundo sin Cristo. En esta última hora, la inmoralidad en todas sus formas es el pan de cada día. En esta última hora se han trastocado los valores por antivalores. La Biblia lo dice de esta manera: hay quienes a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Es una época en la que la imagen que proyectamos es más importante que la esencia de lo que somos. Es decir, que esta última hora encarna unas características que plantean un desafío para la vida de la iglesia. Para poder sobrevivir a esa avalancha de males de un mundo agonizante que no conoce a Dios, se requiere en esta última hora de una verdadera espiritualidad por parte de la iglesia de Dios. Quiero repetir a ver si me escuchan. Para sobrevivir a esa avalancha de males de un mundo agonizante que no conoce a Dios, se requiere en esta última hora de una verdadera espiritualidad por parte de la iglesia de Dios. No sé si por inmadurez, por desconocimiento o por alimentarse de fuentes dudosas y profanas, el cristiano está siendo empujado hacia una falsa espiritualidad que se manifiesta de distintas formas. Es decir, que el mundo que no conoce a Dios ha desarrollado también sus propios conceptos de lo que es la espiritualidad.
El mundo evangélico neopentecostal también ha desarrollado su argumentación y su conceptualización acerca de lo que es la verdadera espiritualidad. Por eso les decía, creo que el hermano Álvaro era el que nos decía que hay hermanos que ven como mucha televisión, programas de esos, de enlace y ese tipo de cosas, y se alimentan con eso. Y por eso resultan por ahí creyendo cosas raras que la Biblia no enseña en ninguna parte. Y hay ideas de espiritualidad. Yo recuerdo hace unos 10 años más o menos, se hizo un congreso de espiritualidad en la ciudad de Buenos Aires. Y eso, la televisión, es decir, los medios de comunicación, no hablaban sino de eso, y entrevistaban al uno y entrevistaban al otro, y entonces hablaban del karma, hablaban del yoga, hablaban de Cristo, hablaban del Siddhartha Gautama, hablaban del Papa, hablaban de todo el mundo, y hablaban de una pluralidad espiritual, y vinieron líderes de distintos lugares del mundo, y la gente se agolpó y el lugar estaba lleno, y pagaban cientos de pesos argentinos por ingresar al auditorio para participar de ese gran congreso de espiritualidad. Y la gente tiene sus conceptos. Y hay unos conceptos que yo los llamo falsa espiritualidad, que se manifiestan de formas distintas. Por ejemplo, una vida llena de ascetismo, misticismo y superstición. Una vida de religiosidad, es decir, del saber hacer. Una vida secularizada, me refiero al hombre natural, deificado, y sus capacidades elevadas a la categoría de capacidades y poder divino. Una vida mundanalizada y alejada de los principios bíblicos que se desarrolla bajo el dominio de la carne. Vuelvo a repetirle, el mundo está empujando a la iglesia hacia unos conceptos de falsa espiritualidad. Creen que ser espiritual es una vida mística, supersticiosa y asceta. La espiritualidad no es misticismo. El misticismo es la tendencia a interpretar y expresar lo cotidiano con vocabulario, imágenes y símbolos espirituales. Pero el más espiritual no es el más místico, ni el más asceta, ni el más supersticioso. Estas personas desarrollan unos conceptos de santidad muy extraños. Todo para ellos es pecado, todo es diabólico, ven al diablo hasta en la sopa. Generan la idea de que ser cristianos es algo raro, algo como que es asocial, como que no debe relacionarse, que no puedo saludar, que no puedo reírme, que no puede estudiar, que no puede hacer lo otro, que ojalá se meta por allá en una cueva o en un convento y se aleje del mundo. Esa no es la verdadera espiritualidad. Esa es una idea falsa que Satanás ha tratado de introducir a la iglesia desde los primeros siglos. Pero hay inmenso poder en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Espiritualidad no es misticismo. La espiritualidad tampoco es una vida religiosa, una vida del saber hacer. Porque muchos confundimos la verdadera espiritualidad con el ejercicio de las prácticas de la vida cristiana. Me refiero a la oración, al ayuno, me refiero a la lectura de la palabra, al evangelismo, lo que llamamos prácticas de vida cristiana. Perder la espiritualidad no es sinónimo de haber abandonado alguna de las prácticas de vida cristiana. Porque hay personas que desarrollan unas prácticas de vida cristiana muy rigurosas y sin embargo no son espirituales. La espiritualidad no es el resultado del ejercicio de las prácticas de vida cristiana. Uno no es espiritual. Hoy, ojo con lo que voy a decir para que no vayan a decir que dije lo que no dije. Ojo. Uno no es espiritual porque va al culto.
Uno no es espiritual porque ora o porque lee la Biblia. Esas prácticas de vida cristiana son necesarias para cultivar mi relación con Dios, pero el ejercicio de esas prácticas no es evidencia que yo soy un hombre espiritual. Hay gente que ora mucho y dicen mentiras. Hay gente que va a culto y lee la Biblia y ayuna, pero tienen el corazón lleno de odio y de resentimiento contra alguien. Oran, ayunan, van al culto, leen la Biblia, pero no son espirituales. Otro es el caso de los judaizantes que querían obtener su espiritualidad por medio de las obras de la ley. Pero el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 y 8 nos aclaran que la espiritualidad no es el resultado del esfuerzo personal que le pongamos a tratar de ser mejores y de vivir bien. Que algunos piensan que ser espirituales es tener mucha fuerza de voluntad y decir, no, a partir de ahora. Yo conozco gente que ni siquiera son nacidos de nuevo y eran unos borrachos y se propusieron no volver a tomar y no tomaron más. Conozco gente que consumía drogas y cualquier día dijeron, no consumo más, y no consumieron más. Y entonces son súper espirituales por eso. Ni siquiera son salvos. Entonces Pablo señala la realidad de que nuestros esfuerzos y nuestras mejores obras más bien nos cierran la puerta del reino de Dios, porque no nos pueden salvar ni santificar. Es decir, nosotros que salimos de un mundo religioso que nos enseñó que la salvación era por obras, no podemos volver a lo mismo. La espiritualidad, hermanos, es la obra del Espíritu Divino que vive en nosotros. Vuelvo a repetir, no es el resultado del esfuerzo religioso personal. La espiritualidad no es la deificación del hombre y la secularización del cristianismo. No nos podemos volver profesionales del cristianismo, ni sacar a Dios del contexto de la vida cristiana para darle el lugar de Dios a nuestra fe, a nuestra oración, a nuestro ayuno y a nuestras declaraciones, como lo enseña el neopentecostalismo. La fe no es un Dios, la oración no es un Dios, el ayuno no es un Dios. Las declaraciones que usted haga, usted no es un Dios. El único Dios que la Biblia establece se llama Jesucristo. Él sí es Dios. Él sí es Dios. Cuando hablo de que ser espiritual no es una vida cristiana secularizada, me refiero al desarrollo de la vida cristiana sobre las bases que me plantea el hombre natural. El hombre natural con sus capacidades, con su experiencia, con sus habilidades, con su entrenamiento, no puede sustituir a Dios, no puede sustituir la verdadera espiritualidad. Podrá haber mucha y muy buena enseñanza, buenos talleres, mucha psicología, muy buena administración, gran influencia en las personas, pero la falta de espiritualidad nos mantendrá anclados al hombre natural, y todo lo que hagamos se hará en el terreno de la razón y de la lógica humana, lo cual no es malo ni pecaminoso, pero nos encierra y nos limita. Esa clase de vida espiritual no es el resultado del esfuerzo personal y de la capacidad de autosuperación y de las capacidades innatas que tiene el hombre. La espiritualidad no es una vida mundanalizada y alejada de los principios bíblicos. En la época de Juan ya habían unos personajes que enseñaban eso.
venían de la escuela gnóstica y ellos decían: lo que pasa es que el espíritu es puro, el cuerpo es corruptible, y tú purifica tu espíritu, eleva tu espíritu y no importa lo que haga tu cuerpo. Y hay quienes tienen unos conceptos de la gracia y de la libertad en Cristo y creen que eso les permite vivir en libertinaje y bajo el dominio de la carne. Ellos justifican la inmoralidad y según ellos la santidad es un asunto interno que no toca con el diario vivir, y hablan de una espiritualidad elevada y misteriosa, pero esa no es la espiritualidad que enseña la Biblia. Aquí quiero hacer una importante aclaración. Algunos creyentes viven decepcionados y creen que no son tan espirituales como otros porque no llevan una vida llena de acontecimientos y experiencias atípicas y espectaculares. Ser espiritual no es tener una vida llena de acontecimientos y experiencias espectaculares. No es una vida saturada de eventos atípicos. Ustedes saben que en la Biblia hay cosas que son típicas y otras que son atípicas. Por ejemplo, la apertura del Mar Rojo, ¿cuántas veces sucedió? ¿Sí están aquí? Bueno, yo le estoy haciendo una pregunta. ¿Cuántas veces sucedió la apertura del Mar Rojo? 2 veces. Una sola vez. La sombra que retrocedió de grados, ¿cuántas veces? Una sola vez. La conversión de Saulo, una sola vez. Nosotros hacemos cultos bonitos y se derrama el Espíritu Santo, entonces decimos otro Pentecostés, pero Pentecostés fue una sola vez. No le estoy quitando el valor a las demás cosas que hacemos, pero estos que estoy mencionando son eventos atípicos que no eran normales. El mar no se abría todos los días, la sombra no retrocedía 10 grados todos los días. Eran cosas que no pasaban todos los días y a toda hora, que no eran cotidianas en la vida del pueblo de Dios. Con esto quiero decir que ser espiritual no es vivir de resurrección en resurrección, no es vivir haciendo caminar paralíticos a toda hora. Ser espiritual no es andar por ahí haciendo ver a todos los ciegos que nos encontramos. Estos son hechos atípicos, milagrosos, que responden a propósitos divinos. Pero si no estoy en ese estado milagroso y espectacular las 24 horas del día, no quiere decir que no soy espiritual. Yo tenía por ahí como unos 2 años de estar en la Argentina y había unas dificultades, unas situaciones complejas en la obra. Y los hermanos de Colombia, gracias a Dios por la iglesia en Colombia y por esa visión misionera tan hermosa que tienen, ellos siempre están llamando a los misioneros y preguntan y piden informes. Y una hermana muy querida, ella me mandó una notica a mi correo electrónico: hermano misionero, Dios le bendiga. Quiero que por favor me mande un informe de la obra misionera. A continuación le pongo la relación y el orden en que debe mandarlo. Me escribía cuántos muertos resucitados, cuántos paralíticos han caminado, cuántos ciegos han recibido la vista, cuántos enfermos de SIDA. Y había una lista larga. Yo me sentí ese día como impotente. Yo dije: oiga, si eso es lo que yo tengo que hacer aquí en la Argentina, entonces no estoy en nada. Y a veces hay cristianos que piensan que ser espirituales es que todo lo que toque, entonces toco esto y comienza a derretirse de una vez, como el rey Midas. ¿Recuerdan el cuento en la primaria? Todo lo que tocaba se convertía en oro. Y entonces pensamos que si yo saludo a Jairo, los dos somos misioneros y tenemos que quedar hablando en lenguas y saltando. Uy, qué hermanos tan espirituales. Hermanos, no nos metamos esas ideas en la cabeza, porque vamos a vivir defraudados. La verdadera espiritualidad es otra cosa distinta. El más espiritual no es el que más habla en lenguas. No les voy a decir que no hablen en lenguas. Hablen en lenguas, la Biblia lo recomienda. Pero el que más habla en lenguas no quiere decir, no estoy diciendo que no es espiritual, pero no quiere decir, ni me asegura el hecho de que él hable en lenguas, que es espiritual. Ni el que más experiencias de tipo extático, super espiritual tenga.
A los hermanos de Corinto, Pablo les dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No le faltaba nada en los dones, solo esperaban la venida del Señor. Pero veamos lo que el apóstol le sigue diciendo al examinar la conducta de ellos, pues tenían divisiones, algún caso de inmoralidad y litigio delante de los incrédulos. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, y os di a beber leche y no vianda. Andáis como hombres. Los hermanos de Corinto no eran espirituales, aunque entre ellos había muchas manifestaciones de poder, de lenguas y de dones. Los dones y las manifestaciones de poder que se daban entre ellos no quería decir que ellos eran espirituales. Ellos no eran espirituales porque carecían en su carácter del fruto del Espíritu Santo. Si yo hablo en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, no olvide que el amor es fruto del Espíritu Santo. O sea que hay gente que puede desarrollar la vida y ejercitarse en los dones y no ser espiritual. Que ese es el problema, que nosotros hemos desarrollado unas ideas que la Biblia no enseña. Y entonces nosotros vemos que el hermano oró por el enfermo y el enfermo se sanó. Y el que tenía la piernita enferma se le enderezó. Y entonces casi le prendemos veladoras al hermano ahora. Y decimos: ahí va San David, mirad, le enderezó la pierna al que estaba enfermo. Y ya queremos deificarlo. Y resulta que habían algunos que hacían algunas cosas y se movían en los dones del Espíritu y en el ejercicio del ministerio, pero no eran espirituales. Amén. Ay, ya están por ahí todavía. No, hermanos, porque uno dice: no, y entonces, y si no es espiritual, entonces, mire, nosotros confundimos la unción del predicador con el estilo del predicador. Si el predicador se nos para aquí y habla pasito y no se mueve de ahí, decimos: ese hermano es una barra de hielo, eso no tiene ninguna unción. Pero si brinca y corre y salta, qué unción la que tiene. No confunda la unción con el estilo del predicador. Tenemos que madurar en esas cosas. La iglesia no es una iglesia niña. Nosotros ya tenemos más de 80 años de vida aquí en Colombia. El texto dice claramente, lo dice la Biblia: si tengo todo el conocimiento, toda la ciencia, toda la fe. No dice un poco, no dice algo, dice todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la fe, y no tengo amor. Esas personas que tienen la sabiduría, que tienen esos dones espectaculares, nosotros los vemos y decimos: qué gran hombre. Y dice la Biblia: si no tiene amor, nada es. Es decir, si no es espiritual, nada es. Las divisiones internas, los pleitos entre los hermanos que los habían llevado a instancias judiciales, el descuido en la iglesia de los más necesitados, el alcahuetear el pecado de adulterio en la iglesia, el mal testimonio de otros creyentes que participaban de lo sacrificado a los ídolos, entre otras cosas que pasaban en Corinto, son la clara evidencia que no eran espirituales. Lo que había entre ellos, aunque había muchos dones, lo que había entre ellos eran obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio. ¿Y qué es lo que pasaba? No hubo un muchacho que hizo algo que ni en el mundo se hace, le quitó la mujer al papá y se fue a vivir con ella en la iglesia de Corinto. Esos son obras de la carne: fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías. Y uno lee esa primera parte de la lista y dice, no, nada que ver con nosotros. Pero luego dice, escuche lo que dice la Biblia: enemistades. Las enemistades no son del espíritu, no son de un hombre espiritual, no son de una mujer espiritual. Los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las falsas doctrinas, las envidias, eso no es del espíritu, eso es de la carne. Gloria a Dios. La manifestación de los dones y del poder evidencian que ese hombre tiene un ministerio, pero no evidencian su espiritualidad. La manifestación del fruto del Espíritu en la vida del creyente y una vida guiada por el Señor evidencian la verdadera espiritualidad. La falsa espiritualidad es la que nos abre las puertas a la inmoralidad sexual. Abre las puertas a la mentira, al engaño, a las enemistades, a los celos. Abre las puertas a la ira, a las contiendas, a las disensiones, a la falsa doctrina, a las envidias. Arde el corazón de envidia, pero viene y ora media hora antes de culto y ya calmó la conciencia. La falta de espiritualidad, hermanos, estamos en la última hora. Y la falta de espiritualidad es la que nos abre las puertas de la rebelión. La falsa espiritualidad o la falta de espiritualidad nos abre las puertas del rencor. La falta de espiritualidad nos abre las puertas del amor al dinero. La falta de espiritualidad son las que abren las puertas del egoísmo, las puertas del menosprecio al otro. La falta de espiritualidad es la que abre las puertas de la hipocresía y de la máscara. La falta de espiritualidad es la que ha llevado a muchos líderes a la rebelión, a la profanación de las cosas santas, al vicio, a la mentira y a la inmoralidad. Esta lista de peligrosas puertas que solo conducen al desastre y a la destrucción es una razón muy poderosa que nos llama y nos despierta para que con un sentido de urgencia atendamos al requerimiento divino. Digo pues, andad en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Ustedes están dispuestos a que hacen por ahí hasta la 1? ¿Qué es la espiritualidad? Algunos se asustaron. El texto que acabamos de leer nos habla del hombre natural y del hombre espiritual, lo cual se refiere a dos estados distintos del ser del cristiano. Esos estados esenciales determinan la clase de vida que vive un cristiano. El ser determina la conducta. Si es natural, pensará, decidirá y actuará como natural. Si es espiritual, pensará, decidirá y actuará como espiritual. Son dos condiciones distintas del ser que se enmarcan o que enmarcan diferentes cosmovisiones de la vida. Con la palabra cosmovisión me refiero a la manera de ver y de interpretar el mundo y la vida que nos rodea. Los seres humanos percibimos la realidad en dos canales. Primero, según el hombre natural, y segundo, según el hombre espiritual. Esas dos naturalezas están presentes en el creyente. Y la naturaleza dominante determinará mi forma de ver la vida y en consecuencia determinará mis acciones, mi conducta. Entonces, la vida cristiana se puede ver y se puede vivir de dos maneras. Mis pensamientos, mis decisiones y mis acciones son las que demuestran si yo soy un hombre espiritual o un hombre natural.
Yo debo escoger cuál va a ser el camino en el cual desarrollo mi vida cristiana como creyente del evangelio. Yo puedo tomar uno de esos dos caminos, pero no puedo tomar los dos. Es como que llegamos a una disyuntiva, a una jet, y tomas o el del hombre natural o tomas la autopista del hombre espiritual. La visión natural es normal, no es pecaminosa. Y cuando hablamos del hombre natural, hablamos de la forma humana normal que responde a la lógica y a la razón humana natural. 1 más 1 es igual a 2. Ese es el hombre natural. Responde a esa lógica. Que necesito para el mes 1 millón de pesos y gano 600. Lo lógico es que no me va a alcanzar. Esa es la lógica natural. Ese es un camino. María, el ángel llegó y ella se asustó en primera instancia, pero él la tranquilizó. Y cuando le dijo a qué venía, ella se sorprendió y reaccionó de manera natural. Dijo, pero no conozco varón alguno. Esa es la reacción natural. Para que una mujer tenga un hijo se tiene que acostar con un hombre. Al menos en esa época, ahora ya con el sistema in vitro y otras cosas, pero al menos en esa época no existía eso. Felipe, una multitud tan grande como esta, el Señor les dice, denle de comer, y lo que encuentra son unos pescados y unos panes pocos. ¿Usted cree, hermano, que con unos pescados y unos panes, 3 o 4 o 5 les vamos a dar de comer a todos ustedes? Ustedes saben todo el andamiaje que tuvieron que montar para hacer esto y para que haya comida para todos. Y cuando el Señor dijo, mándenlos a sentar y denles de comer, en Felipe saltó el hombre natural de inmediato y dijo, no, pero ni 200 denarios alcanzarían. Y en el texto griego da a entender algo que en español no se entiende, y da a entender, así tuviéramos el dinero, a esta hora en el desierto, ¿quién prepararía comida para tanta gente? Ese es el hombre natural. Y pregunto yo, ¿eso era malo? No, eso es normal. Pues ahí estaba Sara preparando algo de comer y escuchó que afuera en el encinar estaba el ángel hablando con Abraham y le dijo, vas a tener un hijo. Y pues a Sara, que estaba adentro, dijo, no, pero ¿qué le pasa? Dijo, no. Y le dio risa. Ese es el hombre natural. Pero no es malo, no es pecaminoso. Es la reacción normal del ser humano. Ahora, la espiritualidad es la esencia de la vida cristiana. La espiritualidad es también una forma de vida. La espiritualidad es un estado del ser, es algo permanente. La espiritualidad no es ocasional, no es circunstancial. La espiritualidad responde a la lógica divina que se fundamenta en el poder y en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de los que armaron toda esa historia? Una mujer se casó con un hombre, se murió por la ley del levirato, se casó con el otro y así con 7. Y cuando ella se muera, ¿va a ser mujer de quién? Y le daba risa. Dieron, ahora sí lo pillamos. Pero él les dijo, ignorantes, ustedes no conocen ni el poder ni la palabra de Dios. Porque la lógica humana no se corresponde con la lógica divina. La lógica humana se enfrenta con la lógica divina y queda pasmada, queda impresionada. Le produce risa, le parece locura, le parece chiste. Pero en la lógica de lo espiritual, María podía quedar embarazada sin que ningún hombre la tocara. Unos pocos panes y unos pocos peces en la lógica de lo espiritual alcanzaron para una multitud tan grande como esta. Pero eso para el hombre natural es una locura y él no lo puede entender. Por esa razón, iglesia de Dios, vivir en el hombre natural nos limita, nos encierra, no nos deja entrar en la dimensión gloriosa del poder y de la palabra de Dios.
La espiritualidad es el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. La espiritualidad es la cosecha que se recoge de haberse convertido a Dios y de vivir bajo el dominio del Espíritu Divino. Eso es ser espiritual. Dele alabanza al Señor. Gloria a Jesús. Espiritualidad es que tanto dominio tiene el Espíritu Santo sobre mi vida. No es que tanto camino por el aire de lo santo. Ahí va San David, mire cómo está de pálido el hermano, de lo santo que es él. No es que no ha comido o no se ha cuidado. Ahí va San David. Mírenlo, hermano, acá. Uy, ese hombre flota. No, señor, no, señor. Espiritualidad es que tanto domina el Espíritu Santo sobre mi vida. La Biblia dice que el hombre que es capaz de refrenar su propia lengua es capaz de dominar todo su cuerpo. Y todos ustedes han leído Santiago capítulo 3 y las cosas terribles que dice contra la lengua. Un mundo de maldad, un veneno terrible, indomable. El hombre en Puerto Madryn había una, al sur de la Argentina, en la costa, había un show de ballenas que se hacían todos los años, y una persona con un pequeño silbato ponía a esos animales a saltar, impresionante, a hacer una cantidad de cosas. Y la Biblia dice eso, que el hombre es capaz de dominar esos grandes seres, esos grandes monstruos marinos, es capaz con un pequeño timón de llevar grandes embarcaciones, pero el hombre no es capaz de controlar, de dominar su lengua. La lengua lo hace quedar mal, la lengua lo hace pecar. La lengua, de la Biblia dice, si fuera capaz de dominar la lengua, sería un varón perfecto, capaz de dominar todo el cuerpo. Dios sabe que si Él toma nuestra lengua y la domina y la hace decir lo que Él quiere que diga, entonces Él podrá dominar todo nuestro cuerpo y nuestras pasiones y todo lo que somos. Dios quiere dominar nuestra lengua, que es la que habla lo que no debe y que se jacta de grandes cosas y arma grandes incendios. Por esa razón, cuando nos bautizó con el Espíritu Santo, agarró esta lengua indómita y la dominó y nos demostró. Y yo no sabía hablar ese idioma. El otro día una de mis niñas estaba hablando en lenguas y estaba hablando en inglés. Ella no tiene ni idea de inglés, o no tenía, porque ahora tiene alguna idea. En ese tiempo no tenía ni idea de inglés. Y estaba hablando inglés perfectamente. Había un hermano ahí que sabía inglés y él me dijo, la niña está diciendo esto y esto. Estaba adorando a Dios, pero ella no tenía ni idea de inglés. Pero alguien vino y le tomó la lengua y la puso a hablar en un idioma que ella no sabe, para demostrarle que Él tiene poder de dominar ese miembro indómito y que Él puede perfeccionar nuestra vida con el poder del Espíritu Santo. Esa experiencia del bautismo con el Espíritu Santo nos introduce en la vida del Espíritu. Es como que usted está dando vueltas por la orilla de la piscina y cualquier día te arrojas a ella y entonces entras en la dimensión del Espíritu y hablas en otras lenguas, pero te tenías que quedar allá y te sales. No te tenías que quedar hablando en lenguas, no. Te tenías que quedar en la vida del Espíritu, sin hablar en lenguas. ¿Sí me hago entender? Lo explico de esta manera para hacerme entender mejor. Los que tenemos hijos, y bueno, y los que tenemos padres también, porque ahí entramos todos. Cuando íbamos a la escuela, ¿se acuerdan? Estábamos aprendiendo a escribir. La profesora nos dejó la tarea y era hacer la letra A. Pero como un niño pequeño no domina todavía su motricidad, entonces él trata de hacer una A y le sale cuadrada o ovalada, le sale mal. Y él se da cuenta de eso y entonces llora, se enoja.
Pero papá, es que no me sale. ¿Y qué hicimos nosotros con nuestros hijos? ¿O qué hicieron nuestros padres con nosotros? Venga acá, hijo, siéntese, agarre el lápiz, deme la mano y ahora déjese llevar la mano. Y se acuerda que uno ponía la mano durita. Ya no, suéltela, déjese llevar la mano. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Déjese llevar. Póngase a disposición de Él. Ríndase, no se ponga tieso, no se ponga que es lo que yo digo, es lo que yo creo, es que lo que me dijo la profeta Julana o el profeta Julano. No, es lo que diga el Espíritu. Y se acuerda que nos dejamos llevar la mano. Y a veces cuando ellos sentían que la mano nuestra se ponía dura, porque queríamos escribir nosotros mismos y queríamos hacerlo bien, pero no nos salía. Con mis hijas yo les decía, bueno, mija, suelte esa mano, deje llevar esa mano. Y entonces al final, poco a poco, va soltando la mano. Pero al principio había que llevarle la manita con frecuencia hasta que fue aprendiendo a hacerlo. Eso es lo que pretende hacer el Espíritu de Dios con nosotros cuando dice, andad en el Espíritu. Nosotros llegamos a la iglesia rígidos, duros, queriendo hacer las cosas bien. Queríamos subirnos sobre un riel y criticábamos lo que veíamos. Pero qué chismosa la hermana fulana, que el hermano fulano esto. En cambio yo sí, yo de ser cristiano. La gente que dice afuera, amigo, ¿por qué no te has convertido al Señor? Dice, no, porque es que cuando yo vaya, yo voy es en serio. Cuando yo vaya es para caminar derecho. Yo no sé cuántos hay aquí que caminan sobre un riel, pero yo quiero decirles que esa no es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es la vida de Dios en nosotros, dominando, guiando, aconsejando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso algunos que por su propio esfuerzo, con sus conceptos religiosos, quieren hacerlo y ve que no logran nada, como que se frustran. Señor, no me sale. El Señor le dice, venga aquí, mi hijo, siéntese, deme la mano y déjese llevar. Deme esa lengua, ponga su voluntad en mi mano, que yo lo voy a guiar, yo lo voy a llevar. Ahí empieza no solo el dominio de la lengua, sino el dominio de la voluntad. Ahí es donde estamos entrando a andar en el Espíritu y nos conduce hacia la madurez de carácter cristiano. Entonces, yo quiero hacer lo que Dios me diga, pero como no me sale bien, Él me dice, déjate llevar la mano, suéltala, deja que yo te lleve. La letra te va a salir bien, deja que yo lleve tu mano, deja que Dios escriba por ti. Eso es ser espiritual. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y entonces nosotros pensamos en ese texto, que ser llenos del Espíritu Santo. Y los hermanos dicen, hermano, ore por mí porque es que se me ha bajado el nivel de espíritu. Apenas tengo como por aquí por las rodillas espíritu, necesito más espíritu, hermano. Y es que se me ha bajado el nivel. Y ellos piensan que ser lleno del Espíritu Santo es que le ponen un embudo aquí encima y le echan Espíritu Santo hasta que le sale por las orejas y dice, ahora sí estoy lleno del Espíritu Santo. No, el concepto de llenura que se maneja en este texto no hace referencia a tomar una vasija y echarle hasta que quede repleta. No se refiere a eso. Este concepto se refiere, cuando dice ser llenos del Espíritu, hace referencia a ponerse bajo el influjo, bajo la influencia o bajo el dominio de, como cuando alguien en mi tierra, no sé cómo lo dirán ustedes aquí, pero cuando una persona está ebria y la gente lo ve en la calle que va caminando mal, dicen, ese va lleno de guarapo, decimos allá, va ebrio, va dominado por el alcohol, está bajo los efectos del alcohol. Ser espiritual y vivir en el Espíritu es estar, permítame decirlo de esta manera, bajo los efectos del Espíritu de Dios. No se embriaguen, eso les produce vergüenza. No se pongan bajo el dominio del alcohol, porque harán cosas que los avergonzarán. Mejor pónganse bajo el dominio del Espíritu Santo. Bendito sea el poderoso nombre de Jesús.
La espiritualidad me da una mejor perspectiva de la vida. Y por eso puedo ver el mundo como Dios lo ve. Hermanos, no hay ningún enemigo grande para Dios. Y si tú te pones al lado de Dios, tampoco verás nada grande. Esa tentación, si tú anduvieras en el Espíritu, no sería tan grande. Esos problemas, si tú anduvieras en el Espíritu, no serían tan grandes. Cuando uno anda en el Espíritu, entonces el pecado que se anida en el alma se va saliendo solito por los efectos de la altura. Donde Dios habita no hay pecado. Allí uno se libera del poder del pecado, gloria a Dios. Esto de vivir en el Espíritu no es un asunto difícil. Ser fiel a Cristo no es difícil. Vencer las tentaciones no es difícil. Lo que pasa es que uno las quiere vencer en el hombre natural, usando las armas naturales, y por eso fracasa. Pero si uno empieza a usar lo que Dios nos dio para este nuevo pacto, que es la dimensión de la vida en el Espíritu, entonces comienza uno a tener triunfos en Cristo. La Biblia dice que irán de triunfo en triunfo y de poder en poder. Aquí para nosotros, si somos espirituales, en esta última hora no hay derrotas, solo hay triunfos. No hay la posibilidad de quedarse en el camino. Llegaremos a la meta final. Gloria al Señor Jesús. ¿Cómo es un cristiano espiritual? Un cristiano espiritual, ya dijimos, no es ese que anda hablando en lenguas a toda hora, que me tocó a mí, me dejó hablando en lenguas. No. Es una persona normalita. Vuelvo a repetir, a ver. Un cristiano espiritual es una persona normalita que vive bajo el dominio permanente del Espíritu Santo y vive en la dimensión del Espíritu. El espiritual es una persona que evidencia la obra de Dios en él a través del fruto del Espíritu Santo. Desarrolla una vida de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de fe, de mansedumbre y de dominio propio. El fruto del Espíritu Santo habla de un carácter maduro. Ese es el carácter de un hombre espiritual. Es el fruto del Espíritu Santo el que evidencia si soy o no espiritual. La presencia y manifestación de los dones evidencian un ministerio, pero no implican inmadurez de carácter. Y quiero por último hablarles de la espiritualidad y la cotidianidad, porque nosotros hemos querido divorciar las dos cosas. Les pongo un ejemplo. Íbamos a hacer una vigilia en Buenos Aires. Y había unos hermanos que, yo hablé que Dios podía hacer milagros, que Dios podía hacer cosas grandes, y les animé a asistir. Y un hermano de Bolivia, él se me acercó, muy sincero, él me dijo: hermano David, pues yo llevo en la iglesia tantos años, yo nunca he visto un milagro, yo no puedo decir que eso es real, que eso existe, pues yo lo he leído, yo lo he escuchado a usted contar, a los pastores, pero yo como tal no he visto nada así extraordinario, raro, que yo diga. Dijo, y usted está diciendo que va a pasar. Dijo, pues uno le dan como ganas de ir, pero me preocupa que me venga decepcionado. Entonces dijo, de todas maneras voy a orarle a Dios para que me permita ver algo extraordinario. Y fuimos a la vigilia. La niña de él recibió el Espíritu Santo, una niña de unos 14 añitos. Y terminó la vigilia y se la tuvo que llevar para la casa hablando en lenguas. Eso fue el día sábado en la noche o el domingo en la noche, no recuerdo ahora. Y al otro sábado vino con la niña todavía hablando en lenguas. No la pudo mandar a estudiar esa semana. Y entonces me dijo, hermano David, yo necesito hablar urgentísimo con usted. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, hermano, haga algo. Yo le dije, ¿cómo? Que haga algo, hermano. No es que la niña no deja de hablar en lenguas. No la pude mandar a estudiar esta semana. Le dije, ¿y usted qué le pidió a Dios? Y entonces se puso a llorar y me dijo, hermano, es verdad, Dios es poderoso para hacer cosas extraordinarias. Bendito sea el nombre del Señor Jesús.
espiritualidad y cotidianidad. Hemos creído erróneamente que la vida cristiana espiritual es la que está llena de eventos atípicos y que si no hay atipicidad, entonces no somos espirituales. Pero aunque no todos los días sientas esa corriente poderosa que sentiste el día que recibiste el Espíritu Santo, eso no quiere decir que el Espíritu Santo se ha ido. Que ahí es donde está el problema. Uno ve al hermano hablando en lenguas y ni se le acerca, ¿cierto? Y el hermano está ahí hablando en lenguas y le pasa por el ladito. Ahí mire el hermano lleno del Espíritu Santo, pero terminó de hablar en lenguas y comenzamos a hablar mal de él. Porque nos parece que estaba lleno del Espíritu cuando hablaba en lenguas, pero que ya no. No, lo que pasa es que el Señor, eso que hizo con esa niña, lo hizo por demostrarle algo a su padre. Pero Él sabe que nosotros necesitamos vivir una vida normal. Por eso no andamos hablando en lenguas a toda hora. La vida espiritual verdadera se produce de forma natural cuando el Espíritu Santo está presente y es Señor de nuestra vida. Quiero explicar esta cotidianidad tomando como ejemplo a Israel. Ustedes saben que Israel no era pueblo. Israel era un grupo informe de esclavos sin futuro, bajo el yugo del imperio egipcio. Pero Dios les levantó un libertador y los libró de esa clase de vida y los llevó a una nueva clase de vida. Para sacarlos de esa condición de vida de esclavitud, Dios hizo demostración de poder y los sacó de la esclavitud, y ellos fueron testigos de hechos extraordinarios. Una cantidad de plagas. El mar Rojo se abrió y pasaron en seco, pero tengamos en cuenta que eran hechos atípicos, no permanentes, que respondían a necesidades específicas del pueblo. Pero aunque no todos los días se abría el mar Rojo frente al pueblo, eso no implicaba que ya no eran de Dios. ¿Me escucha? Aunque no todos los días se abría el mar Rojo frente a ellos, eso no implicaba que ellos no eran de Dios. Sencillamente no se abría porque no era necesario, pero ellos seguían siendo el pueblo de Dios. Eran el pueblo de Dios. Y aun cuando habían sido testigos de las manifestaciones poderosas de Dios a través de hechos portentosos, tengamos en cuenta que hay unas vivencias que sí eran permanentes en Israel, eran parte de la vida diaria del pueblo. ¿A qué cosas me refiero? Cosas del día a día. El caminar por el desierto con rumbo a la tierra prometida, eso era mi hijo de todos los días. La sed, ¿se acuerdan? El hambre, eso es de todos los días. Las tiendas en el desierto, póngalas, quítelas, muévanse. El cansancio de los niños, la queja de las señoras, madres de los niños y esposas. El trabajo diario en el desierto, el cuidado de la familia, eso es diario, eso es permanente. Las guerras constantes que tenían que enfrentar, todo eso que he mencionado era parte de la vida del pueblo. Además de esas cosas de la vida diaria, cotidiana, que les ocurrían aunque eran el pueblo de Dios, había otras cosas que eran sobrenaturales y que se incorporaron a la vida del pueblo de Dios. Menciono algunas: la columna de fuego, la nube que los guiaba en el día, el maná que caía cada mañana, la roca que los seguía en el desierto. Ahí estaba el maná, ahí estaba la roca, ahí estaba la nube, ahí estaba la columna de fuego,
Ahí estaba el tabernáculo de reunión. Ahí estaba el sacerdocio santo. La ropa no se envejecía sobre sus cuerpos, crecía con los niños. Y eso ni lo notaban ellos, pero era el poder de Dios obrando en la vida diaria del pueblo. Ellos lo incorporaron a su vida de tal manera que ya dejaron de ser conscientes que vivían en un milagro permanente. Estas eran cosas de origen sobrenatural, y aunque eran hechos milagrosos y extraordinarios, se hicieron tan recurrentes y tan constantes que terminaron incorporándose a la experiencia diaria de los judíos. Aunque era un hecho sobrenatural y milagroso, ya era normal para el judío en el desierto ver cada mañana el maná y poder recogerlo. Es decir, lo milagroso fue incorporado a la cotidianidad, pero no por eso dejaba de ser milagroso. Es más, algunos que nacieron en el desierto desde muy niños vieron caer el maná, y para ellos era normal que eso sucediera. Es decir, en la vida espiritual, sin darnos cuenta, vamos incorporando a la cotidianidad nuestra sucesos que son sobrenaturales, pero que son tan recurrentes y tan seguidos y tan comunes que se nos vuelven muy normales y se hacen parte de nuestra vivencia diaria. El hombre natural vive la experiencia de lo natural, pero el hombre espiritual logra incorporar a su vida normal diaria el elemento sobrenatural. Se incorpora de manera tan tenue y tan natural que ya ni se nota que está viviendo en medio de una experiencia sobrenatural. Lo explico de esta manera. El bautismo y el poder del Espíritu Santo fueron diseñados por Dios de tal manera. Ustedes se acuerdan que cuando la gloria de Dios se manifestaba en el antiguo pacto, los sacerdotes tenían que salir corriendo porque se encendía el fuego y los mataba. Hermano, el Espíritu que recibimos no es menos poderoso que ese, pero Él lo diseñó de tal manera que entra y encaja en nuestra vida de manera tan perfecta. Apenas nos hace hablar en lenguas para que nos demuestre que ya está ahí, pero queda ahí. No volví a hablar en lenguas, pero está ahí. Encajó tan perfecto que ya ni me doy cuenta. Me examino y no, como que no siento nada, porque algunos piensan que estar llenos del Espíritu es vivir con la piel erizada y es vivir caminando por el aire. Uy, estoy lleno del Espíritu. No, encaja tan perfectamente que algunos por eso a veces pecan, porque ni son conscientes que el poder de Dios está ahí en la vida de ellos. Y por eso Pablo dice: y no contristéis al Espíritu Santo. Está ahí. Lo incorporamos de tal, o se incorporó Él de tal manera a nuestra vida, que vamos por la vida a veces ignorando la potencia, el poder excelso y extraordinario que ha encajado perfectamente en nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. Volviendo a los judíos, ellos llevaban la vida normal de cualquier nómada del desierto, pero con la constante compañía, cuidado y guía de Dios. Escuche eso. La vida normal de cualquier nómada del desierto, pero con la constante compañía, cuidado y guía de Dios. Una roca que los seguía, un maná que caía todas las mañanas. Eso era sobrenatural. Pero ellos lo incorporaron a la vida cotidiana de tal forma que ahora era normal, era parte de la cotidianidad desde años atrás. Pero una que otra vez, cuando llegaba el peligro, cuando la provisión se agotaba, cuando estaban encerrados, desesperados y creían que había llegado el final, entonces sucedían eventos que se salían del plano de lo natural. Sucedían cosas inexplicables, sobrenaturales entre ellos. Pero que con un pasajero, otras 2 horitas ahí mientras termino de predicar. No, ya terminé, tranquilos. Pero que quiero explicarle esto. Usted va en el carro manejando y va un pasajero al lado suyo.
Ese pasajero pongámosle nombre el Espíritu Santo. Y entonces usted dice: Señor, yo quiero que me llenes con tu Espíritu, y el Señor lo bautiza. El día que lo bautiza, Él, digámoslo de esta manera para hacerme entender, no es así exactamente, pero lo agarra del asiento donde usted va manejando y lo pasa para el asiento de al lado, y Él se siente a conducir su vida, y usted habla en lenguas media hora, 1 hora, 2, o toda la noche, o como la chica que les conté, toda una semana. Él agarra el volante y se va manejando. Deberíamos dejarlo que siguiera. Ya después no vamos a hablar más en lenguas, pero él sigue manejando. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que lo agarramos a él de aquí y lo pasamos para este lado y nos acomodamos de nuevo en el volante. Y aunque hablamos en lenguas y hacemos milagros, no dejamos que el carro de nuestra vida sea conducido por el Espíritu Santo. Eso es lo que se llama ser espirituales. Yo no sé si hay algún hermano esta noche que quisiera hablar con Dios sobre ese asunto y decirle: Señor, me quito del volante y siéntese usted y guíe mi vida. Señor, oriente mi vida. Señor, yo quiero ser un hombre espiritual. Yo quiero aprovechar esta gran bendición que tengo de haber sido lleno con el poder del Espíritu Santo. Y si hay alguno aquí que no ha hablado en lenguas todavía, pues quiero decirle que aquí está el que bautiza con el Espíritu Santo, el que tiene poder para tomar su lengua y dominarla y hacerlo hablar en un idioma que usted no conoce. Y a partir de hoy usted puede regresar a su hogar y decir: soy varón perfecto, el Señor ha dominado toda mi vida, ahora estoy a merced de Él. Yo voy a esperar un momento mientras se acercan algunos. No se preocupen que yo ya miré la hora y ya sé que el tiempo se fue hace rato. Pero vinimos fue a esto. Vinimos a eso. Usted viajó y yo también viajé, fue a esto. Vamos a ponernos delante de Dios. No sé si hay alguien más por ahí que quiera acercarse para hablar con Dios sobre este asunto. ¿Qué le va a decir usted al Señor? Bueno, si no es bautizado con el Espíritu Santo, reciba el Espíritu Santo ahora. No se ponga a darle tantas vueltas ahí. Y hay hermanos que vienen al altar y se ponen a llorar y se angustian. No. Usted dígale: Señor, gracias por la salvación que me dio. Gracias, Señor, por esta vida cristiana que tengo. Y comience a reconocerlo. Y en un momentico va a estar hablando en lenguas. Él lo va a bautizar. No se ponga ahí con angustias y con desespero. No. Esto es sencillo. Es el poder de Dios que es real, que es verdadero. Él lo puede bautizar. Y si usted está lleno del Espíritu Santo, pero se ha estado moviendo por la vida como si el Espíritu no estuviera en usted, bueno, háblese con Él esta noche y dígale: Señor, yo quiero que tú guíes, que tú conduzcas. Señor, yo me pongo en tus manos. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, ya no quiero seguir llevando mi vida por donde yo quiero llevarla. Señor, yo quiero que tú guíes, que tú domines, que tú, Señor, hagas lo que tengas que hacer conmigo. Y tú le das ese permiso y Él lo hace. ¿Por qué le digo permiso? Alguno dirá: ¿pero por qué permiso? Porque Él es un caballero. Él es un caballero. Él no empuja la puerta. Si usted no lo invita, Él se queda ahí. Pero si usted lo invita y abre la puerta, Él se entra de una vez y se sienta a la mesa, como escuchábamos esta mañana. Y qué bueno esta noche poder cenar con Él a esta hora de la noche. En Argentina a esta hora se está yendo uno para el restaurante a comer carne asada. Bueno, esta noche hay algo mejor aquí que la carne asada argentina. Esta noche está con nosotros el gran poder del Espíritu Santo que quiere llenar vidas. El gran poder del Espíritu Santo que quiere transformar. El gran poder del Espíritu Santo que quiere que toda esta hermosa congregación sea una congregación de hombres y mujeres espirituales. Gente que vive la espiritualidad. Gente que vive en el Espíritu. Alabanzas a Dios. Démosle un aplauso al Señor en esta hora. Y vamos, pero que ese aplauso sea para la gloria de Dios. Yo no sé si lo puedes aplaudir un poco mejor, pero Él está aquí obrando en esta hora. Aquí hay hermanos que han venido al altar de manera muy sincera y en un acto de fe. Y Dios está aquí obrando. Dios está aquí obrando poderosamente. Dios está aquí con el deseo de tomar una vida, con el deseo de gobernar, de guiar una vida. Es el anhelo de Él que nuestra vida le pertenezca.
Sígalo aplaudiendo, adórelo, engrandézcalo, dígale unas palabras de reconocimiento. Agradézcale por la obra que ha hecho en su vida. Reconózcalo como su Dios, reconózcalo como su Señor.